El estrecho de Hormuz desplazó al programa nuclear iraní y se convirtió en el epicentro de la guerra en Medio Oriente que atraviesa su séptima semana. El control de la vía marítima, esencial para el comercio mundial, se disputa entre Estados Unidos e Irán, que se amenazan mutuamente con atacar a la mínima provocación. Mientras Washington advierte que bloqueará el estrecho, Teherán dice que su seguridad está en sus manos. Para hablar sobre el tema, saludo con mucho gusto a Antonio de la Cruz, quien es analista geopolítico y experto internacional en energía, con énfasis en petróleo, mercados energéticos y seguridad hemisférica. Bienvenido y gracias por la comunicación. Muchas gracias, Elena, por la invitación a tu programa. Cuéntenos, por favor, qué convirtió al estrecho de Hormuz, para entrar en contexto, en epicentro de esta guerra que Estados Unidos e Israel supuestamente iniciaron para impedir que Irán construya un arma nuclear. Pasó de ser como lo señalas, arma nuclear a una situación de riesgo en la que influencia básicamente el factor psicológico. ¿Por qué? Porque pasa por ahí el 20% del crudo que se coloca en el mercado asiático. Eso quiere decir 20 millones de barriles día que van a China, Japón, Corea del Sur, India, entre otros. Entonces, ¿qué pasa? Que fija el precio del commodity internacional. Y al fijar el precio del petróleo, lo elevó a más de $100 el barril en el WTI y el mismo Brent, marcador de Europa. Y eso tiene impacto en las economías mundialmente, tanto porque genera recesión, genera inflación, genera situaciones de una economía que se contrae. Entonces, eso fue básicamente lo que cambió de la construcción del arma nuclear a un arma que se convierte en un arma política, geopolítica, porque le incrementa el precio al barril de petróleo. Dicho esto, a estas alturas, entonces podríamos decir que esta vía marítima se ha convertido en el conflicto en un arma más efectiva incluso que el uranio. En este momento sí, porque en el uranio es el enriquecimiento que, según fuentes, dicen que puede estar en 60% y eso se convierte en un arma sucia, un arma nuclear como la que se usó en Hiroshima y Nagasaki. Y en cuanto al precio del petróleo, lo mismo inmediatamente. Y como dijimos, tiene efectos políticos y económicos. Y por lo tanto, en el caso del uranio, es tiempo, ¿verdad?, más largo para llegar a ser una amenaza para la región. En el caso del petróleo, es un arma que se ve inmediatamente impactando y eso es poder. Hay que recordar a nuestros televidentes que por el estrecho de Hormuz pasa más del 20% del comercio mundial del petróleo, pero también del gas natural licuado y además el 30% de fertilizantes. En ese sentido, ¿qué impacto genera el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre bloquear el estrecho para los barcos que traten de salir o ingresar hacia Irán? El impacto que tiene es que le dice a Irán: vas a tener consecuencias directas en tu economía, porque el bloqueo va a limitar a Irán recibir bienes y exportar su crudo. Se estima que el impacto es de 435 millones de dólares, traducido mensualmente en más de 3.000 millones de dólares. Entonces, lo que hace el bloqueo naval es ponerle a Irán unas consecuencias inmediatas sobre su economía. Y en ese sentido es poderlo llevar a la mesa de negociación. Lo que quiere el presidente Trump nuevamente es regresar a una mesa de negociación donde el estrecho de Hormuz sea una vía libre y que el programa nuclear esté bajo control. Ahora, para entender bien cómo impacta la situación, ¿a quién afecta más el cierre del estrecho de Hormuz? ¿A Estados Unidos, a Irán, a Asia o a la economía global? Interesante pregunta. ¿Por qué? Porque como el petróleo se cotiza en el mercado internacional, el impacto es simultáneo. ¿En términos en qué sentido? En Estados Unidos es el precio de la gasolina, que la estamos viendo el galón de gasolina popular en $4, que no se veía desde la guerra de Ucrania, por la invasión de Rusia, desde el 22. En el caso de China, vemos un impacto de suministro
por supuesto, el impacto de precio, pero aquí es más de suministro. ¿Por qué? Porque por el estrecho de Hormuz pasa el 40% de ese volumen, de los 20 millones, van a China y representa internamente de las importaciones petroleras que hace China el 70%, lo cual la pone en una posición de tener que consumir las reservas estratégicas, pero que ningún país desea ante estos escenarios. Y en el caso de Irán, la coloca en un momento donde empieza a tener un ejercicio, una influencia sobre el estrecho, pero que a la final las reglas van a cambiar una vez resuelta esta situación por la misma propuesta del presidente de Francia, Emmanuel Macron, que debe haber un control de esos estrechos por organismo internacional o una coalición internacional de países. ¿Y cómo se puede entender la estrategia, si es que se le puede llamar estrategia, de Donald Trump de bloquear el estrecho de Hormuz, que ya estaba previamente bloqueado por Irán, pero además de aumentar la presión en esta vía marítima esencial para el comercio? La estrategia del presidente Trump es básicamente una estrategia donde es un bloqueo al propio bloqueo de Irán, como lo acabas de decir, ¿ok? Y entonces esto está redefiniendo el control de la energía del mundo, porque Irán había creído que había ganado cuando hizo eso al cerrar el estrecho de Hormuz, detuvo el flujo y sacudió el mercado con los precios y pensó que tenía a Washington contra la pared. Pero ahí Irán sobreestimó a Hormuz como un arma. Creyó que el petróleo era el poder, pero el poder real es quien controla el flujo, no quien lo bloquea. Y ahí Estados Unidos no respondió. El presidente Trump con misiles respondió con algo más letal. Canales marítimos obligatorios, pues tienen los barcos que entran ahora comunicarse con la flota estadounidense si son identificados como un barco que va a cargar petróleo, lleva mercancía a los puertos iraníes, van a ser identificados como enemigos y por lo tanto puede haber acceso a ellos. Y esto no es una guerra, esto es administrar el sistema. Y aquí es precisamente lo que quiere el presidente Trump para volver a traer a los iraníes, que se está conversando, que pueden reunirse el viernes nuevamente. Sin embargo, a la mesa de negociación. Claro, sin embargo, también Irán estaba controlando precisamente este flujo. Sabíamos que se dejaban pasar barcos considerados de países amigos y no de países enemigos. Y, por ejemplo, hoy bajo el bloqueo de Estados Unidos se sabe también que cruzó ya un buque de China. Entonces no se entiende bien hasta qué punto se trata de un bloqueo real. Dicho esto, ambos países en conflicto han estado amenazándose con ataques a los buques que intentan cruzar. ¿Qué impacto podría tener ataques a los buques en esta zona, en el estrecho? Okay. Si llegase a producirse un escenario de conflicto, de ataque, ¿verdad? Estaríamos en el escenario donde el precio del barril podría escalar más de $130. Y eso no es deseado por ninguna de las partes, porque ahí realmente van a actuar. China ya lo está haciendo en términos de decir que lo mejor es un cese al fuego. ¿Okay? Entonces, ¿por qué? Porque si se activa el conflicto armado, sí, sabe que eso va a generar consecuencias y no vamos a tener una solución diplomática, que es lo que se está buscando, porque estamos combinando, como lo dijimos, las armas nucleares y el estrecho de Hormuz. Entonces, estas dos tienen que tener una solución y lo que está planteado sobre la mesa es una solución diplomática. El conflicto armado es lo que hoy se está tratando de evitar, pero se está usando la fuerza como una amenaza, una herramienta psicológica. Ahora, porque hoy lo que... Dígame. Perdone que le interrumpa, es que ya nos queda nada más un minuto y sí querría que usted nos hable acerca de esto que usted nos mencionaba, de Francia y Reino Unido, los esfuerzos para llegar a una solución pacífica para abrir el estrecho de Hormuz. ¿Usted considera que terceros países podrían lograr abrir esta vía marítima ahora en defensa de Estados Unidos y de Irán? Totalmente, lo estamos viendo con Pakistán, que es donde se están realizando las conversaciones, y por supuesto Francia, el Reino Unido podrían apoyar la iniciativa de poder garantizar el tráfico libre en el estrecho de Hormuz.